para ello yo tengo dos invitados y en este momento vamos a profundizar en cuanto al tema de la oralidad y la escritura. Quiero comenzar con el profesor Juan José, quien en este momento nos va a ilustrar sobre cómo trabajar la oralidad. Y para ello, pues le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer la invitación que le hice para acompañarnos en esta sesión de trabajo situado del lenguaje. Buenas tardes, profesor Juan José, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, profesora Margie. Me alegra aquí estar compartiendo este momento contigo y con el profesor Fabián. Bienvenido seas, profesor Juan. He tenido, pues, el gusto de invitarte porque quiero que nos profundices el día de hoy sobre el tema de la oralidad. Para ello voy a comenzar haciéndote unas preguntas. La primera sería, ¿cómo definir la oralidad, profesor Juan José? Bien, pudiéramos decir de la misma naturaleza del ser humano que la oralidad es un modo de comunicación verbal a través de sonidos producidos por la voz humana y percibidos por medio del oído. Es el primer modo de comunicación complejo utilizado en las sociedades humanas. Entonces, es un proceso evolutivo que logramos nosotros, los que nos hemos autodenominado seres humanos, y que lo hacemos para poder darnos a entender en este ámbito social. Es el primer modo de comunicación. La oralidad es una forma comunicativa que va desde el grito de un recién nacido hasta el diálogo generado entre amigos. Tiene en primera instancia un carácter emotivo, espontáneo, informal, en la medida en que ella se convierte en fundamento de interacción cotidiana, según lo establece Uribe y Hincapié en 2019. Entonces, a partir de esto, pues pudiéramos decir que hay una relación entre la oralidad y el contexto en el que se da el carácter emotivo y espontáneo en la comunicación entre niños. Muy bien. Estás diciendo que la oralidad se aplica desde que nacemos. Así es, profesora Martín. Desde el momento en que el niño nace, entonces empieza ese proceso de comunicación. Y en ese proceso de comunicación empezamos a tener los primeros elementos de la oralidad. ¿Sí? El llanto constituye. Profe, me has hablado de algunas características, pero me gustaría como que me complementaras un poquito más. ¿Qué otras características podrían hacer parte de la oralidad? Bien, la oralidad tiene condiciones de producción contextualizada, de performance experiencia, es decir, que una persona puede desarrollar esta habilidad a partir de la experiencia y de lo que vive en su realidad y en su entorno. En este sentido, pues, no solamente es hablar, es también la entonación, la vehemencia y la prolijidad oral. Entonces, allí es cuando nosotros vemos cómo un niño o una niña se expresa con sentimiento y esos sentimientos hacen parte de lo que es el proceso de oralidad. En la escuela nosotros como docentes debemos procurar ese proceso de oralidad, debemos enseñarlo, debemos ayudar a comprender y cuál es esa trascendencia que tiene en la ética, en la política y en la estética para hablar y para escuchar, porque en ese fenómeno de la oralidad debe estar muy ligado el proceso de la escucha activa. Bien, ahora, de un modo particular, existe y se piensa en la realidad desde diferentes ámbitos, como los académicos, como los profesionales, los laborales, y en ese sentido pudiéramos decir que la oralidad empieza a transformarse a partir de la riqueza lingüística que tenga cada niño para adecuarlo al entorno en el que se encuentra en el momento. Si yo estoy en una fiesta con amigos, pues seguramente que tendré palabras que son acordes a esa realidad, a ese momento, y podré hacer mi acto comunicativo, mi oralidad dentro de ese medio. Pero si me cambian el contexto y estoy en un sitio donde son puros académicos, seguramente que mis palabras estarán ajustadas a esa realidad y la oralidad, a pesar de estar presente y ser parte mía, se irá transformando en la riqueza lingüística.
¿Qué es haciendo decir la oralidad de trabajar en el ámbito académico, sino que también debemos seguir pensando en formar futuros profesionales en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de, del derecho, donde es tan práctico o tan oportuno el proceso oral, ¿cierto que sí? Eso es lo que me quieren estar diciendo. Sí, profe, resulta que la oralidad, así como la huella dactilar, nos identifica. En la medida en que nosotros nos expresemos y comuniquemos, automáticamente generamos un concepto del otro, del que comparte conmigo ese acto comunicativo. Y entonces en esa riqueza lingüística, seguramente que cada quien asume y toma elementos de lo que es la realidad del otro, porque de alguna manera somos seres subjetivos. Excelente, excelente me parece esto. Pero tengo una duda. No sé si estaré equivocado, pero sí quiero que me aclare, profe. ¿La oralidad es solamente hablar o va mucho más allá de hablar? Yo diría, profe, que es mucho más allá de solamente unas cuantas palabras. Nosotros entendemos la oralidad como aquel acto en el que el niño se expresa a través de palabras en un medio público o en un medio privado, ¿sí? Pero es mucho más allá de ello, porque en un llanto, en una emoción, en un susurro, en un suspiro, hay oralidad. Y todo eso, toda esa emotividad que trae el proceso de comunicación, se ve la riqueza lingüística y aparte de eso, pues vemos de alguna manera ese proceso de oralidad que debemos nosotros como docentes ayudarles a desarrollar. Hay muchos niños que tienen esas facilidades, pero en la medida en que van creciendo, si nosotros como docentes no les ayudamos a dar los elementos de riqueza, de vocabulario, pues nuestros niños se van a quedar cortos para expresar sus emociones, sus sentimientos, y perderíamos esa posibilidad de que cada uno de ellos sea un comunicador activo de sus sentimientos y de sus realidades. Muy bien. Pues mi intención es poder escuchar al profesor Juan sobre estos conceptos tan valiosos sobre la oralidad y tomar también un referente desde tu profesión como tutor en el programa Todos Aprender y mirar o que nos puedas contar cómo ha sido ese desarrollo que han tenido los niños durante esta metodología de aprendizaje emergente. ¿Cómo has visto que ellos han desarrollado la oralidad? Bien, profe, resulta que hay situaciones pues diversas y depende de los diferentes contextos en que nos encontremos, pero resulta paradójico pensar que a pesar de que la tecnología en cierta manera aleja la interpersonalidad, en estos momentos en los procesos sincrónicos y en los procesos de llamadas, de las videoconferencias, se ha descubierto como un acercamiento más hacia el estudiante y en ese mayor acercamiento hacia el estudiante pues hay una posibilidad de potenciar ese proceso y ese acto comunicativo. ¿Por qué? Porque al estar más cerca del estudiante, al oír sus necesidades, al poderlo ver tan de cerca como en una pantalla o escucharlo a través de un celular, el acto comunicativo se enriquece, ¿sí? Y la oralidad pues puede ser potenciada. Recordemos que muchos de nuestros niños en las zonas rurales de alguna manera son introvertidos, ¿sí? Tienen menos riqueza lingüística, menos vocabulario, y eso hace que se marquen procesos un poco más dispendiosos. Ahora, cuando el contexto nos obliga a que de pronto sea a través de guías escritas, todo material escrito, pues tenemos que pensar que la mediación tecnológica no es suficiente y tenemos que incluir a esos nuevos actores que están dentro del proceso educativo. Y cuando contamos con esos nuevos actores, padres de familia, hermanos mayores, familiares que estén cerca del entorno del niño, entonces podemos potenciar a través de actividades previamente pensadas y establecidas, proyectadas para que los niños puedan interactuar con las familias, potenciamos la oralidad. Eso es recomendación para los profes.
Claro, por supuesto. En la medida en que nosotros reconozcamos el escenario, la mediación que existe, vamos a ayudarles a enriquecer el contexto y, y vamos a poder llevarles actividades que sean totalmente motivantes, porque como lo mencioné hace un momento, eh, la mayoría de nuestros niños pueden llegar a ser introvertidos por el entorno mismo en el que viven. Entonces, nosotros como docentes somos los que podemos potenciar esa confianza en sí mismo y permitirle que realmente el niño exprese sus emociones y sus ideas. Y en la medida en que nosotros como docentes les encontremos las fortalezas, les enriquezcamos el vocabulario, ese niño va a ser mucho más fuerte en todo lo que es la producción de la oralidad. Importantísimo. Pero también tengo otro invitado y es el profesor Fabián González, a quien vamos a escucharlo dándonos unas orientaciones sobre el proceso escritor. Entonces, pues te voy a pedir que no te me vayas a alejar de esta entrevista porque el cierre sería entre los dos. Voy a darle paso al profesor Fabián González, dándole la bienvenida, por supuesto, y agradeciéndole la invitación, por haber acudido a esta invitación que muy amablemente le hemos hecho. Bienvenido, profesor Fabián. Muchas gracias, profesora Margie y profesor Juan José. Tenga usted muy buena tarde. ¿Cómo está? Muy bien, profe. Gracias, profe. Gracias por hacerme esta invitación, por hacerme partícipe de esta entrevista sobre estos temas que son tan fundamentales en estos procesos de formación a nuestros queridos compañeros docentes. Bueno, inicialmente dijimos que los dos nos iban a acompañar en este momento hablándonos de la oralidad y la escritura. Profesor Fabián, me gustaría mucho que nos hablara nos dieran una definición concreta y clara sobre lo que es la escritura. Bueno, la escritura, bueno. Primero de todo, la escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma, ¿cierto? Empleamos la escritura para comunicarnos a través de signos trazados o grabados sobre un soporte que puede ser un papel, como hacían nuestros antepasados, una piedra, una madera, y ahora, como lo hacemos de una manera intangible, que es por medio del material electrónico, ¿no? Cuando usamos el chat o el WhatsApp, ¿cierto? Pero, ¿qué es en sí la escritura, no? Es producir, ¿o qué significa? Pues producir ideas genuinas y configurarlas en un texto que como tal obedece unas reglas sociales de circulación. Se escribe para alguien, con un propósito, en una situación particular, en atención de la cual se selecciona un tipo de texto pertinente, ¿cierto? Esto lo cita también Pérez Abril en su libro del 2003, profesora Margie. Muy bien, profe, qué un bonito concepto que nos has dado. Y entonces, ya profundizando un poco más, ¿cómo podríamos nosotros diferenciar la oralidad y la escritura? Bueno, ¿cómo podríamos diferenciarla, cierto? Bueno, la escritura requiere de más tiempo, ¿no? Porque no solamente el hecho de tomar un lápiz y un papel, es el hecho de pensar las ideas, de saber que hay unas reglas sociales que nos indican cuándo un escrito está bien y cuándo no está bien. Es tener muy en cuenta el componente semántico, que nos dice qué es el texto, ¿cierto? Es tener en cuenta el componente sintáctico, que nos habla de lo que es la coherencia y la cohesión, y si utilizamos palabras adecuadas o no. También tenemos en cuenta el componente pragmático, que tiene relevancia en la tipología contextual, que nos ubica cuál es el texto que más se acomoda a esa necesidad, ¿cierto? Pero entonces tenemos que ir un poco más allá. ¿Cuál sería la diferencia, cierto? Pues la diferencia sería que en la oralidad hay una comunicación que es espontánea. El hablante puede rectificar, pero no puede borrar lo que ya ha dicho. Mientras que la escrita nos permite que es una comunicación más elaborada y nos permite corregir y rehacer el texto sin dejar rastro de lo que más hemos hecho. Entonces, es una de las grandes diferencias que tiene la oralidad y la escritura. Interesante lo que nos acabas de decir, porque esos componentes lingüísticos son los que evalúa el ICFES, y entonces sería profundizar en ese aspecto con nuestros niños, ¿cierto? Sí, claro, profundizar en lo pragmático, en lo sintáctico y en lo semántico. Muy bien. ¿Cuáles serían las características fundamentales que nosotros deberíamos
tener en cuenta a la hora de hacer un proceso escritor? Bueno, características fundamentales, una sería hacer uso de los géneros discursivos asociados con actividades sociales específicas, ¿cierto? Esa sería una. Otro, tener un proceso que implique planificación, una toma de decisiones, una reelaboración y una consideración de las ideas propias y ajenas. Y también implica solucionar el problema retórico, que está basado en 4 aspectos, que son el propósito, el auditorio, el tipo de texto y el tema, ¿cierto? Cuando referimos al propósito, es el objetivo a quien va dirigido, el auditorio es a quién va a ir dirigido, el tipo de texto que vamos a utilizar y el tema del que vamos a tratar. Esto lo cita Casani, ¿cierto? Muy bien, pero es que al comienzo de la sesión yo planteaba un dilema de una niña, Daniela, del grado 4, que tenía un problema retórico. Y usted nos está hablando, profesor, de 4 aspectos fundamentales para solucionar ese problema, que es el propósito, el auditorio, el tipo de texto y el tema. Yo creo que con esto pues hemos podido avanzar y profundizar en el reconocimiento de este proceso escritor y apoyarnos mucho en lo que es la ética de la comunicación, que viene ya en los lineamientos curriculares que habían preestablecido, que sería un gran apoyo para nosotros poder avanzar en este proceso de enseñanza. Bueno, yo creo que ustedes han sido muy claros en los conceptos que nos han venido entregando, pero sí me gustaría que entre los dos me hicieran un resumen de cuál es la relación que existe entre la oralidad y la escritura con el propósito de cerrar esta entrevista. Entonces, cualquiera de los dos, el que quiera comenzar, ¿quién quiere comenzar hablando? Bueno, la relación entre los dos, ¿cierto? Sería que son dependientes. La una depende de la otra, ¿cierto? En palabras de Ferreiro, el aprendizaje de la escritura implica la necesidad de reflexión y reconocimiento de algunas características de la oralidad. La escritura implica la producción textual oral sobre ella. ¿Qué quiere decir esto? Su carácter social y reflexivo en la escuela permite el desarrollo de la conciencia metalingüística al reconocer sus unidades y su fundamento. Muy bien, profesor. Entonces, profesor Juan, ¿qué más podría usted decir? Bien. ¿Qué hace sí, al considerar la oralidad y la escritura? ¿Qué otro aspecto podría complementar sí, usted? al considerar pues las palabras del compañero Fabián, nos podemos dar cuenta que en la medida en que el niño tenga mucha más facilidad para expresar sus ideas y tenga esa riqueza de vocabulario, esa facilidad en la producción oral, también va a tener mayores elementos para poder hacer una escritura, un proceso de producción escrito. Entonces, el uno y el otro se complementan muy fácilmente. En la medida en que el uno crece, el otro lo hace de manera simultánea y lo hace con mucha más facilidad para que pueda tener mejores procesos de dar a entenderse en los escritos que desarrolla y realiza. Entonces, nosotros como docentes tenemos una tarea fuerte con nuestros niños, con los compañeros docentes, en el sentido de propiciar esos elementos de escritura auténtica en el hogar y de encuentros de intercambio de oralidad en el hogar. Gracias, profesora Marchi. ¿Qué comunicativos recomendar a los docentes para que ellos trabajen? ¿O qué técnicas grupales que nos lleven a que posteriormente ellos hagan una producción de textos escritos? Bien, yo pensé que de pronto el profesor Fabián iba a responder, pero entonces me adelanté. No, y pues quisiera de pronto hablar de que pueden darse situaciones auténticas en el hogar. Mira que la entrevista puede hacerse a través de un proceso elaborado en el que el niño hace una escritura de un guión, de lo que va a preguntar, de lo que quiere saber en torno al contexto familiar. Y lo puede hacer a través de una entrevista con sus padres, preguntándole, por ejemplo, las recetas de la abuela, por ejemplo, cómo fue la infancia de
de los padres cuando estaban en años atrás. Por ejemplo, también puede utilizar cuáles son los remedios caseros que se hacen cuando hay una persona enferma en el hogar. Pero no solamente eso, pudiéramos pensar que también el niño pudiera de pronto idearse un noticiero, porque es que nosotros dentro de esa lúdica que nos ayuda a hacer cada día más, hacemos representación de roles de la vida real. Entonces el niño puede de pronto hacerse un guión o un libreto de lo que va a presentar o de lo que presentaría si fuera un reportero, y hace un reportaje desde la casa contando cuáles son las vivencias. Para ello, pues, fortalece primero los procesos escritos, porque va a escribir las ideas fundamentales que le van a servir para orientar el proceso. Y por otro lado, pues va a hacer esa producción oral, seguro de que tiene un guión y que le va a dar la confianza para poder expresar sus ideas sin tanto titubeo. Entonces, el día de hoy quiero entregarles a los profes la propuesta que ha sido enviada por el Ministerio de Educación a través del programa Todos Aprender, y que se titula la entrevista como una estrategia para trabajar el tema de la sesión de trabajo situado del día de hoy de lenguaje, que es En mi casa. Muchísimas gracias, profesores, por habernos acompañado en esta entrevista. Esperamos poder contar con ustedes en una próxima oportunidad, sin antes desearles éxitos. Muchas gracias. Ah, ok, muchas gracias. Feliz día.